pido mil disculpas a nuestros invitados, los he tenido acá sentados escuchando un tremendo speech. Más bien extrayábamos, los medios de comunicación tienen que ser plurales y expresar pues la diversidad de ideas que hay, ¿no?, en nuestro sistema político, ¿no? Eso sería lo importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Están José Hélice, ex oficial mayor del Congreso, y Raúl Chanamé, nuevo integrante del Jurado Nacional de Elecciones. Decisión que debo confesar saludo, ¿no?, sinceramente. Te agradezco, Nicolás. Saludo también a José, mi gran amigo. Sí, el día sábado los colegas expresaron mayoritariamente. Ha sido un evento muy competitivo, 8 candidatos, y ha sido un evento donde han habido debates sobre la propuesta. Y los abogados mayoritariamente han votado por la propuesta que yo encabezaba, que era hacer una reforma integral del sistema electoral. Yo creo que los abogados están recibiendo el sentir de la opinión general. Cada abogado es finalmente un ciudadano. Y hemos sido testigos que las últimas elecciones han tenido serios déficits que hay que enmendar a futuro. Razón por la cual la propuesta de reforma electoral fue la que primó en el Colegio de Abogados, mayoritariamente, a tal extremo de que en 99 mesas, nuestra propuesta ganó en las 99 mesas. Entonces creo que eso es una unanimidad en relación a lo que pretenden los abogados y cuál debería ser el papel del Jurado Nacional de Elecciones. Pero Raúl, también es importante el hecho de que quien represente al Colegio de Abogados no solamente sea, sino que lo parezca, digamos. Y hemos tenido problemas serios con respecto a la acumulación de denuncias, con respecto al anterior, ¿no es cierto?, representante del Colegio de Abogados en el Jurado Nacional de Elecciones, y eso es algo que no puede ocurrir, sí, porque finalmente no se está cuestionando una persona, se está cuestionando a alguien que representa al colectivo de los abogados, ¿no? Sí, debe haber la mayor transparencia, pero hay un problema estructural en el jurado. El problema estructural es de que este jurado tiene más de 30 normas electorales, y entonces no es posible hacer unas elecciones donde tú tengas tal diversidad de normas, donde no te sabes a qué ley, a qué norma atenerte. Y eso es lo que ha ocurrido en el último proceso. Razón por la cual nosotros proponemos 3 puntos que me parecen esenciales para resolver esta crisis. La primera, establecer un código electoral único, como hay en la mayoría de países de América Latina, un código electoral único, de tal manera que todos, electores y candidatos, sepan a qué atenerse. En las últimas elecciones han habido tachas extemporáneas que no estaban previstas originalmente. En segundo lugar, la ley establece que deben haber elecciones primarias internas obligatorias. Se incumple la ley. Todos incumplen la ley. No hay partido que haya hecho elecciones primarias porque buscan las excepciones. Yo creo que eso debilita gravemente la democracia en el Perú. Y en tercer lugar, en México y en Ecuador existen disposiciones que en el año electoral no se puede modificar la legislación electoral. En el Perú, en plena campaña electoral, se ha modificado la legislación electoral. Yo creo que eso, independiente de quienes estén en el jurado, eso no es posible, eso perturba ya el proceso electoral. Claro, pero eso en otras circunstancias se hubiera podido hacer y llevarte incluso a cuestionar la legitimidad del proceso electoral. Por supuesto. No, porque has tenido, por un lado, la aplicación en el caso de Acuña de una ley cuando la modificación se hizo cuando las elecciones ya estaban convocadas, lo cual te plantea un serio tema constitucional. No es verdad que si Acuña hubiera querido iba al Tribunal Constitucional y poner en vilo la elección, pero incluso en el caso de Julio Guzmán, porque finalmente la discusión que plantea, es decir, ¿por qué Julio Guzmán no pudo ser como candidato? Por un asunto administrativo, porque lo que está en discusión es si se ha respetado el derecho de los militantes a tener la representación que quieren, ¿no es cierto? O sea, finalmente lo que prevalece es el fondo del asunto, que es el derecho a la representación. Claro, pero acá lo que ha primado el expediente no sé cuánto, entonces ya has sacado de la carrera política un movimiento que no traía como unos vientos de juventud y de renovación a la política nacional y que hubiera sido extraordinario que hubiera tenido la oportunidad de participar.
Cuando se abre la campaña política, lo que se busca es que los electores libremente formen su opinión sobre los candidatos. ¡Exitoso! Creo que cuando retiran a Julio Guzmán, ya un sector del electorado había formado una opinión sobre un candidato. Entonces, ese hecho perturbó gravemente el proceso electoral. Y es más, el proceso ha estado en zozobra hasta en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, no es posible. Es como si en este momento, en Estados Unidos, a Hillary Clinton la retirasen pues porque estuvo mal escrita, ¿no? Sería un absurdo. Ya Hillary Clinton está en campaña electoral, ya está para ser votada. Entonces en ese momento no podemos perturbar el proceso electoral. No, porque además si tú eras consecuente con esta bola que empezó a caer del cerro, de la manera como se manejó el asunto, esta especie de huaico, te debiste llevar en el huaico a Keiko, porque si sacaste a Acuña porque dio dádivas, claro, digamos, si hubiera sido ser consecuente. Consecuentemente debiste hacer lo mismo con Keiko. Pero también hubiera ocurrido lo mismo con PPK, por la caja de cerveza. Por la caja de la coquita. Y el atado de coca. O sea, entonces hubiéramos quedado sin candidato. Claro, o sea, una norma tendría que especificarnos muy bien previamente qué es la dádiva. Ahora, eso hay que cambiarlo ahora. Es decir, una de las primeras tareas, y quisiera escuchar la opinión de José Hélice sobre este tema, ¿no? Eso tiene que ser una de las prioridades de la agenda, ¿no? Así es, Nicolás, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y si me permites, antes también quisiera destacar el hecho de la elección de Raúl Chanamé como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, un ex decano del Colegio de Abogados, a quien conozco hace muchos años, dedicado a la docencia, a la investigación científica en materia jurídica. Y es de destacar también, antes de responder tu pregunta, si me permites, que siendo él representante del Colegio de Abogados de Lima, nada menos, uno de los primeros problemas que este proceso electoral ha tenido, que destaca Raúl Chanamé, es el problema del excesivo legalismo, la excesiva reglamentación. Es decir, se han descuidado quizás las reglas sustantivas, ¿no? Y se han rendido estas reglas sustantivas ante las reglamentarias, ante las más específicas, que al final lo que han hecho ha sido enredar el proceso electoral y dejar fuera o dejar en segundo plano lo que es sustantivo, los derechos de participación política. Respondiendo a tu pregunta o tu comentario, en efecto, la reforma política y dentro de ella la reforma de la legislación electoral requiere hacerse casi de inmediato. Es decir, lo conveniente es hacerlo no más del primer año de inicio de un periodo gubernamental o en este caso de un periodo parlamentario, porque es el Congreso el que tiene que modificar, de ser el caso, la ley orgánica electoral. No hay otra manera, no hay delegación a la comisión permanente, no se puede hacer por decreto legislativo, directamente el Congreso con una mayoría calificada debe hacerlo. 2 años sería posible, pero lo recomendable es que sea el primer año. Luego ya prácticamente, aunque la ciudadanía no lo sienta así, los políticos ya empiezan a entrar en campaña. Claro, ya se va a mezclar con los intereses relacionados directamente con la campaña electoral, ¿no? Ya es muy difícil modificarlo, por no decir imposible, ¿no? Y ocurre lo que ha ocurrido que comentó Raúl, que es una modificación a la legislación electoral en plena campaña electoral, lo cual es total, contra todos los principios, digamos, que tienen que ver con la técnica de reforma de la legislación electoral en el mundo. Ahora, hay otro asunto que tiene que ver con los partidos políticos, ¿no es cierto? Está directamente ligado a la reforma, que es la calificación de los partidos políticos. Hoy tenemos partidos políticos que tienen la inscripción, pero que no existen como partidos políticos, son una marca registrada, punto, nada más. No tienen comité, no tienen una existencia real. Es una perversión. Es una perversión, es decir, hay gente que tiene realmente... Yo citaba, por ejemplo, el caso de Gregorio Santos. ¿Cuál es la situación ahora de Gregorio Santos? ¿Perdieron o no perdieron la inscripción? ¿En qué quedó finalmente? Porque sí pasaron la valla en el caso de las elecciones al Parlamento andino, por lo tanto, pero han estado al borde. No tiene sentido porque es un movimiento que ha acreditado que tiene... O sea, yo tengo las mayores discrepancias con Gregorio, se las he dicho de frente cuando lo he ido a entrevistar, pero... Por ejemplo, eso es un movimiento que debería tener representación y que te acredita una existencia que se prueba a la hora de las elecciones. Pero hay otros que si no hacen alianzas, no se prestan como vientres de alquiler, simplemente no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Y eso revela una de las grandes paradojas de la legislación electoral actual, ¿no? Es decir, mucha reglamentación y poca supervisión. Porque si consideramos el contenido de la ley de partidos políticos, pues
y la supervisión necesaria de los organismos electorales, pues deberíamos tener partidos bien constituidos, ¿no? Partidos que realmente estén constituidos, que funcionen, que sus comités funcionen en las distintas localidades o circunscripciones. Pero como tú bien has anotado, esa no es la realidad. Son partidos de forma, no son partidos reales, no son organizaciones que estén realmente vivas, con las que la gente tenga una identidad, donde la gente vaya regularmente, no solamente en los momentos de campaña, sino en todo momento, incluso a capacitarse, porque los tiempos actuales exigen que los partidos hagan mucho más de lo que hacían antes, es decir, capacitar a la gente para gobernar, para representar, para el ejercicio de cargos públicos o para apoyar a sus propias autoridades, convencidos de que su programa y de sus ideas son las que sacarán a su localidad, a su región o al país adelante. Claro, pero lo que no se podría aceptar es, por ejemplo, que los requisitos para la existencia de partidos se exijan al momento que va a ocurrir la elección y no como una permanencia. Es decir, no es que yo formo comités y los acredito en el momento que voy a la elección, sino que yo realmente tengo comités existentes. Así es. Porque además eso tiene que ver con la responsabilidad de representación de los partidos en lo que está pasando en la sociedad. A nosotros nos ocurre mucho que cuando hay cualquier tipo de conflicto social, uno llega a los lugares, te digo, como periodista, ¿no? Y lo único que no encuentra son partidos, ¿no? Que se supone que son los que representan a la sociedad y no están. En los grandes conflictos no los vemos movimientos, que a veces son circunstanciales, pero no vemos a los partidos debatiendo el tema, por ejemplo, local o regional. Yo les agradecería que nos acompañen tras la pausa para conversar un poco más de la situación política que se ha generado. Ya Pedro Pablo Kuczynski anunció, ¿no?, las cabezas de los que van a ser los encargados de la transición, y está la dificultad esta de tener un Congreso mayoritariamente en oposición. ¿Cómo se podría y cómo se debería manejar esto de una manera razonable y conveniente para el país, ¿no? Pero no quiero terminar esta secuencia te soy sincero, Raúl, me parece extraordinario lo que ha hecho el Colegio de Abogados el sábado, ¿no? Porque alguien como tú era lo que necesitaba el Jurado Nacional de Elecciones en representación del Colegio de Abogados. Creo que hay una iniciativa, pero esa iniciativa necesita un consenso. Necesitamos, creo, ensanchar el debate, porque pasa la quincena y nos olvidamos del debate en el Perú. O sea, creo que un tema de agenda debería ser el tema de la reforma electoral y la reforma política, que son distintas, ¿no? Pepe lo sabe muy bien. Claro, pero que no estemos discutiendo, pues, Raúl, si hay prebendas en el tema de las revocatorias y que eso sea lo que estemos... ¿Cuál es el peligro? Que el próximo año tenemos revocatorias. O sea, ya tenemos elecciones próximas. Entonces, necesitamos urgentemente resolver estos temas. Y regular las revocatorias también, porque termina una elección, el candidato que perdió automáticamente va y compra su kit revocatoria para empezarla, ¿no? Y no paramos nunca con esto, ¿no? Y se perturba la gestión, ¿no? Vamos a la pausa. Regresamos con José Ellis, ex oficial mayor del Congreso, y con Raúl Chanamé, flamante integrante recién electo a nombre del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Volvemos. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. ¡Exitosa! ¡Caribeña a la calle! Por favor, me da un Exitosa. 50 céntimos, ¿no? Sí, pero le paso un dato. Los sábados y domingos, por un sol, se llevan los 3 diarios. Exitosa, Caribeña y la calle. Más información a menos precio. Sí, ¿no? Con un sol tengo política, farándula, deporte. Listo, dame los 3. Así es, todos los sábados y domingos. Compra tu diario Exitosa, Caribeña y la calle. Los 3 juntos por un sol. Más información a menor precio. Promoción válida solo en Lima. Interbank presenta desde Europa Circo Nazionale de Italia, los mejores artistas del mundo en una superproducción del 14 de julio al 7 de agosto en la explanada del Jockey Plaza. Circo Nazionale de Italia ya está en Lima. Compra tus entradas en Teleticket de Woni Metro y en las boleterías del circo. 25% de descuento con tus tarjetas Interbank. Vive Italia, vive el circo, vive el Circo Nazionale de Italia. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa.
Exitosa. La temperatura. En Lima, 17 grados con 87% de humedad. 7:33, Jennifer Mamani perdió su laptop en la cual estaba su tesis luego que unos delincuentes ingresaran a su vivienda ubicada en San Juan del Lurigancho y lograran sustraer su computadora portátil y otros objetos de valor. Nos vamos al interior del país. Tenemos información en vivo con César Yopla desde Cajamarca. Gracias, información en vivo. El abogado de Luis Vázquez da Silva, el monstruo de Cajabamba, quien se suicidó el día de ayer en el penal de Guacarís, tiene una ejemplar sanción para quienes resulten responsables de su muerte. El abogado indicó que Luis Vázquez da Silva, o que él mismo había indicado a las autoridades del penal de Guacarís, que su patrocinado se encontraba bajo un tratamiento psiquiátrico y bajo medicación, por lo que está evidentemente sorprendido porque se haya autoeliminado y haya estado bajo mínimas medidas de seguridad al interior de este penal. Por su parte, el director del penal de Guacarís, César Campos, indicó que Vázquez da Silva estaba bajo las medidas necesarias de seguridad y cuando se enteraron que Vázquez da Silva intentó suicidarse, ellos mismos fueron a su rescate y lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Cajamarca. Pese a ello, esta versión del director del penal de Guacarís parece no ser tan contundente y el abogado del monstruo de Cajabamba pide que una vez terminada la investigación al interior del penal de Guacarís se sancione a los responsables. El hecho está en manos de la División de Investigación Criminal, DIVINCRI, aquí en Cajamarca, División de la Policía Nacional del Perú. Información en vivo desde Cajamarca. 7:35, por otro lado, en pleno estado de emergencia, delincuentes desconocidos robaron 50 sacos de harina de pescado de la empresa La Chimbotana en Ancash. Un trabajo de inteligencia de la DIRINCRI de Lima y de la Fiscalía contra el Crimen Organizado permitió frustrar el asalto a una agencia del Banco de la Nación en Iquitos. 4 delincuentes de la banda Los Sanjuaneros pretendían robar casi 2 millones de soles de la bóveda. ¿Tu niño tiene una emergencia y necesitas que lo atienda un médico? Nuestra emergencia pediátrica cuenta con todos los servicios para brindarle la mejor y más rápida atención. Todo el cariño de nuestro staff médico y asistencial en Clínica Jesús del Norte. 17 años líder en Lima Norte. Encuéntranos en la avenida Carlos Izaguirre, 153, Independencia. Usted está en Radio Exitosa 95.5. Continúe con Nicolás Lucar en Exitosa. En estudios, José Elice, ex oficial mayor de Congreso, y Raúl Chanamé, nuevo integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 7:36. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, nos acompaña José Elice, ex oficial mayor del Congreso, y don Raúl Chamané, nuevo integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, electo este sábado por el Colegio de Abogados de Lima. Y la pregunta que les quería hacer es cómo enfrentar esta complicadísima situación en la que tenemos un presidente que no tiene mayoría en el Congreso y es más, si los vientos siguen soplando como soplan, va a tener en la oposición a los que perdieron la segunda vuelta y a los que lo ayudaron a pasar y ganar la segunda vuelta, que es una cosa insólita, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad de establecer un acuerdo político histórico en el Perú entre la oposición de la primera vuelta y la oposición de la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que en términos programáticos el fujimorismo con la lista de PPK yo creo que tienen coincidencias económicas sustantivas. Seguramente tienen diferencia de gestión, pero eso es ya una base para un acuerdo. Y de otro lado, también el discurso de PPK hace un discurso de centralista, sus electores del Cusco, de Arequipa, y ayer, ese fin de semana, lo ha ratificado. Yo creo que hay dos espacios donde pueden haber acuerdos de punto fijo sustantivos para el país. O sea, necesitamos estabilidad económica, crecimiento económico. PPK puede garantizar.
pero además necesitamos también tener un pacto con la sociedad, con los sindicatos, con lo que en general hablamos, la calle, ¿no? La calle se expresa, la izquierda es una expresión de nuestro país que se representa territorialmente en el sur andino, en Cajamarca. Yo creo que es posible ese pacto, pero mucho requiere la sensatez y de la voluntad política de las partes. Necesitamos superar... Claro, ahí es donde juega el rol de las personas, como recordaba Basadre, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? El azar en la historia y sus límites. Ahí hablaba de cómo las decisiones de los individuos en determinado momento pueden ser determinantes. Claro, por ejemplo, en el año 63 hubo un momento entre Aya La Torre y Belaúnde de hacer un pacto histórico en el Perú. Y cómo Basadre recoge eso, cómo el talante de la personalidad de cada uno de ellos frustró un acuerdo que hubiera dado estabilidad al Perú por 30 años, ¿no? Pactar, Acción Popular y el APRA, que eran los grandes partidos que se enfrentaron ideológicamente, no supieron superar ese trance electoral y terminamos en el golpe del 68. Ahora creo que también, guardando las distancias, yo creo que hay un problema de temperamento, de agravios, de sensibilidades, pero ya pasó las elecciones. Todavía vivimos, algunos, sobre ideologizados sobre las elecciones. Ya las elecciones pasaron. En este momento tenemos que garantizar la estabilidad institucional de los próximos 5 años, y para eso se requiere madurez y sensatez. Ahora, está claro que hay gente, como está claro en el grupo editorial La República, por ejemplo, lo notan, ¿no? Hasta en las caricaturas de Carlín, que no ven con simpatía la posibilidad de un entendimiento entre el fujimorismo y peruanos por el cambio, ¿no? Y ahora, el problema es que si no ocurre ese tipo de acuerdo, ¿qué otra opción de gobernabilidad tiene Pedro Pablo Kuczynski? O sea, ¿qué otra cosa podría hacer? Bueno, en primer lugar, lo responsable en este momento es dialogar y encontrar espacios de consenso, justamente en aquellos puntos programáticos de coincidencia. Eso es lo que el país espera. Y yo creo que Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio tienen que actuar en consecuencia. Es verdad que hay un escenario parlamentario aparentemente en extremo complicado. 73 congresistas de Fuerza Popular, 18 de Peruanos por el Cambio, 20 del grupo de Verónica Mendoza. Entonces, es un escenario sin duda complicado. Y es complicado siempre que consideremos que un gobierno no puede vivir sin el Parlamento. Es decir, tiene que haber una interacción o una interactuación y una relación necesaria entre ambos órganos en un sistema de gobierno como el que está configurado en el Perú. Sin embargo, tenemos tanta legislación que es muy posible que el gobierno tenga un buen espacio para gobernar sin necesidad de recurrir a reformas legislativas en el Parlamento. No en el extremo quizás que se está pensando. Por ejemplo, ahora tú mencionaste el tema de infraestructura. Tenemos la ley de asociaciones público-privadas, tenemos obras por impuestos, tenemos también en la parte de legislación de contrataciones una nueva ley de contrataciones. Es cuestión de reglamentarla bien. Y la reglamentación es una potestad del presidente de la República. Eso no significa que con la reglamentación va a modificar la ley, sino que la aplicación de la ley que tiene, digamos, que es de aplicación general, se precisa con la reglamentación. Pero lo más importante, en el Estado, sobre todo a nivel del gobierno, el problema no es de leyes generalmente, el problema es de gestión. Es decir, el problema es de cómo se hacen las cosas, cómo se toman las decisiones, cómo se genera la confianza para que los funcionarios en todos los niveles de gobierno tomen decisiones oportunas y adecuadas en beneficio, bueno, cumpliendo sus funciones y en beneficio de las circunscripciones, del país, etc. Si hay un problema y hay que dialogar, hay que ponerse de acuerdo, pero yo no creo que sea en extremo tan complicado como se está pintando. Claro, digamos, para este plan de Pedro Pablo Kuczynski de destrabar y de hacer que la economía se reactive. ¿Quién se va a oponer? No, claro, no, pero además tiene, como tú dices, José, la legislación no necesita ir al Congreso, ¿no? Lo que hay que hacer es activar de otra manera la gestión de los ministerios, pero hay algunas decisiones, por ejemplo el tema de la descentralización. Bueno. Él está proponiendo el ministerio. Para crear el ministerio tiene que ir al Congreso, ¿no es cierto? Para el tema de la lucha contra la corrupción se están planteando modificaciones sustanciales con respecto a la Contraloría, el tema del papel de las procuradurías. O sea, eso sí son decisiones que se tienen que llevar al Congreso. Pero, por ejemplo, si hablamos de legislación o de reformas anticorrupción, ¿quién va a estar en contra? Yo creo que
tiene que haber consenso. El país va a haber responsabilidad tanto en el gobierno como en el Congreso, con la oposición mayoritaria. O sea, el escenario además apunta, digamos, a prever que la oposición mayoritaria del Congreso puede correr la suerte del gobierno. El pueblo va a mirar a ambos como responsables. En temas, en los temas principales: seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, el tema de la reactivación económica, la necesidad de destrabar, combatir la pernicería que hay en el Estado para que la gente pueda hacer sus trámites rápidos, las empresas puedan invertir o aplicar sus recursos con más claro, rapidez, porque lo que está claro es que si Keiko Fujimori pretende, como entiendo que pretende, usar su mayoría en el Congreso para mostrar tal, digamos, capacidad de acción y de manejo político que pueda incluso ganar en primera vuelta el año 2021, que es, entiendo, lo que se han propuesto, ¿no es cierto? No depender de alianzas ni de nada, sino ganar en primera vuelta. Esto que, o sea, esa imagen de que Pedro Pablo no puede gobernar porque no lo ayudan los fujimoristas, quien pierde más que Pedro Pablo son los fujimoristas. Claro. Y hay algo bien importante que tú has dicho, que habría que anotarlo y quizás desarrollarlo a nivel de medios, ¿no? Harold Lasky, considerado el padre de la psicología política, dijo al inicio de su libro clásico, dice, no hay historia política sin biografía, las personalidades. Ahora van a jugar un papel muy importante las personalidades, ¿no? El talante de las personas, el modo como ven la cosa pública, el modo como actúan frente a la ciudadanía. Y es por eso que creo que hay una demora en nombrar al presidente del Consejo de Ministros. O sea, PPK es el técnico clásico, pero se necesita un primer ministro que cumpla un relevante papel político de diálogo, de concertación. Yo creo que se podría aplicar bien la Constitución, donde establece que tenemos el presidente como jefe de Estado y un jefe de gobierno a través del primer ministro, ¿no? Que tiene que tener otras características, no vamos a nombrar a un técnico 100%, deberíamos nombrar a alguien que tenga capacidad de diálogo con el fujimorismo, pero también con la izquierda, y que tenga la confianza, ¿no? Creo que esa es la demora para identificar a este personaje que podría dar mucha estabilidad política a nuestro país. Claro, y que descargaría sobre Pedro Pablo Kuczynski toda la atención. Nosotros quisiéramos, como todos los días, escuchar las llamadas de nuestro público. Exitosa. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Hoy Juan Carlos Tafur, en la primera plana de Exitosa, da como confirmados al exministro Fernando Zavala como el presidente del Consejo de Ministros, a Martín Vizcarra como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Alfredo Torne como cabeza de Economía. Lo que ayer circulaba el rumor, que parece que está confirmado, de que ya Fernando Zavala pidió licencia a la empresa Sam Miller, de la que ha sido presidente en los últimos tiempos, ¿no? Y eso ya es la señal de que está en camino. Ahora, alguna gente dice es como el presidente técnico y el presidente del Consejo de Ministros técnico, ¿no? Debería ser más bien un político. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Escuchemos, por favor, si lo permiten, llamadas de nuestros oyentes. Sí, buenos días, escuchamos, adelante. Buenos días, señor Lucas. Escuchamos. Encantado de participar. Muy interesante, y mi saludo para el doctor Chamamé y las personas que están ahí, pero parece de que aquí hay que reflexionar que tenemos pues los derechos humanos, y ahí al doctor Chamamé yo le agradecería, ¿no? A veces se dice, no, el hombre de a pie no sabe nada, es manejable, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí le escribimos al Jurado Nacional de Elecciones y le hicimos ver la falla que tenía en el artículo 21 de los derechos humanos, donde a la letra dice, 1, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos. 2, toda persona tiene derecho al acceso en condiciones de igualdad y a las acciones públicas de su país. Y 3, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones, etc. Entonces, aquí se ha cometido un grave delito de lesa humanidad contra todos nosotros, porque el Jurado Nacional de Elecciones, luego de habernos felicitado por darles brillantes ideas,
ha dado pues marcha atrás y no ha dado la selección ahora. Con todo respeto, el señor presidente del Congreso Ibérico se sabe, nosotros que somos a pie, que nos dicen los ignorantes, los indios, etcétera, sabemos más de lo que, tal vez, con todo respeto, de lo que se sabe. Bueno, vamos a escuchar otras llamadas de nuestros oyentes. Sí, buenos días, adelante por favor. Sí, buenos días. Lo escuchamos, adelante. Primeramente quisiera felicitar pues, al doctor Chanamé por haber ganado las elecciones y ser representante del ciudadano de la elección. Yo creo que casualmente como estaban debatiendo, pues no se puede cambiar las reglas de juego a última hora. Yo creo que ya que tenemos un flamante miembro del Colegio de Abogados de Lima, inmediatamente pues se debe hacer la reforma. Eso es lo único que le puedo pedir. Muchas gracias. No, muchas gracias por su llamada. Tenemos otra llamada de nuestro público en la línea. Adelante, por favor. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Mire, yo quisiera intervenir en el sentido de que en la primera vuelta del proceso electoral, ¿aló? Sí, lo escuchamos. Y que escuche el doctor a ver qué respuesta me va a dar. Dice la ley de que las 2/3 partes del electorado que ha votado viciado, blanco, nulo o no ha ido a votar, tiene que ser visto por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, no lo ha visto porque el 12% de 22 millones no es el 50%. Incluso Uy, ¿qué pasó? Se cortó la llamada. Tenemos otra llamada de nuestros oyentes. Adelante, por favor. Buenos días, Nicolás Lucas. Lo que quiero dejar en claro acá, Nicolás, es que en este periodo han entrado al poder tanto el fujimorismo en el Congreso como PPK como presidente de la República. Los dos van a gobernar este país. Y si no gobiernan este país, de acá a 5 años, Goyo Santos o Antauro Humala es un chancay de 20. Así que los dos tienen la responsabilidad acá de hacer un buen gobierno. Ya no queremos más corrupción. Pero yo soy incrédulo, no creo que estos dos partidos, porque para mí no son partidos, no tienen doctrina, no tienen nada de ramas filosófica, política, nada de nada. Son simples partidos que este sistema nos ha hecho que escojamos entre el SIDA, el cáncer, el mal menor, no sé. Yo por decir, yo no sabía qué hacer para que no hagan el Keiko. No me quedó otra que votar por PPK, no me queda otra. Por eso yo digo acá, de PPK tiene esa oportunidad en su estilo o en su vida, porque ya va a cumplir 80 años de acá, 3 años o 4 años, de poder hacer algo por este país. Que PPK no haga como Chile, Nicolás Lucas, como Chile, que su gente rica, que su oligarquía en Chile, esos políticos en Chile, ¿no? Se ha visto en la Copa América, cómo cantan su himno los chilenos, cómo quieren, cómo aman su país. Eso es lo que necesitamos de acá, Nicolás, que queramos, que nos identifiquemos, que nos pongamos la camiseta, todos los periodistas, todos los políticos, abogados, congresistas, ministros, campesinos, todos, policías, jueces, fiscales, por este país, Nicolás. Si no cambia, no vamos a cambiar nada. Así que los dos están en el poder, los dos, y después nos estén arrepintiendo de acá a 5 años, si nosotros, ¿no? Salgamos a las calles, no sé, porque si no, ya no tengo ya esperanza en nada. Yo ya perdí las esperanzas. Nicolás, eso que quede claro, por favor. Eso es lo único que quería decir. Muchísimas gracias por haberme escuchado. No, muchas gracias, hombre. Sí, las opiniones pues recalcan el tema electoral, pero también tienen un sentido común. Ha ganado una opción ideológica sobre el mercado que tiene que ser exitosa. O sea, la economía tiene que crecer en los próximos 5 años. Porque de lo contrario, el propio modelo electoral nos permite pues la alternancia. Si la derecha fracasa, pues tendrá que venir el 21 a la izquierda, justamente por las omisiones que ha cometido la derecha. Lo ha hecho el oyente, ¿no? Pero otro elemento más que ha sumado es, él dice, yo me vi obligado a votar por PPK. Yo creo que eso también debería modificarse. O sea, ¿cómo modificamos ese comportamiento
permanente que el 50% de los electores dicen yo no quería votar por él si no era el mal menor. Yo creo que eso no afirma modelos institucionales, sino simplemente establece transiciones muy peligrosas. Yo creo que hay que formar partidos sólidos, ideológicos, programáticos, donde los electores se sientan representados permanentemente. Claro, y en todo caso, donde si estás puesto en una circunstancia donde tú tienes una mayoría en una primera vuelta y vas a una segunda vuelta, lo que ocurre en la segunda vuelta sean alianzas, donde hayan compromisos de gobierno y donde no sea simplemente, bueno, nos juntamos para impedir, o sea, nos juntamos por el no, pero no es que estamos por el sí, o sea, no es que... Además, no. Mi voto apoya al candidato que yo lo hice presidente, ¿no? El escucha dice, yo voté por PPK, pero no estoy por él. Entonces, ¿cómo sostenemos a PPK? ¿Cómo ese 50% mayoritario lo sostiene, al menos en esta primera etapa que es tan importante para afirmar su gobierno? Terminamos con José Elice. Bueno, yo creo que el pueblo peruano, el pueblo elector es cada vez más sabio y que la legislación electoral o parte de ella impide que esa sapiencia se exprese adecuadamente. Bueno, pero regresando al tema que habías planteado al inicio y después de escuchar las intervenciones de las personas que han llamado y los comentarios también, Raúl, yo creo que tenemos una oportunidad de oro, por ejemplo, para utilizar mejor el voto de investidura. Es decir, el voto de investidura que antes ha pasado como cualquier otra sesión con presencia de ministros o cualquier otro procedimiento con presencia de ministros en el Congreso, ahora podría ser adecuadamente revalorizado. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? El presidente de la República nombra al presidente del Consejo de Ministros y al conjunto de los ministros, y por mandato constitucional, el presidente del Consejo de Ministros y todo el gabinete tienen que concurrir dentro de los 30 días al Congreso, nada menos que para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que estiman necesarias para desarrollar, digamos, una gestión exitosa. Esas medidas son mayormente legislativas. Y sobre eso tiene que plantear una cuestión de confianza, eso es bien importante. Si le dice al Congreso, acá está mi programa, este es el programa, que además debe ser consecuente o desarrollo un poco más pormenorizado de lo que el nuevo presidente diga el 28 de julio, cuando asume el mando. Entonces, este es mi programa y lo someto a tu consideración. Se debate y se vota. Si le niegan la confianza, el gabinete cae. Si no le niegan la confianza, el gabinete continúa. Y ahí, en ese momento, debemos entender que se sella un compromiso entre el Parlamento y el Gobierno, en el sentido de que el Gobierno está obligado a desarrollar ese programa y que el Parlamento está obligado a ayudarlo. Y de ambos ante el país. Es decir, es la ocasión para revalorar, ¿no? Y en esto los medios creo que juegan un rol importante, explicándote y reiterándole a la gente y a los políticos cuál es el sentido de una institución como esta, de revalorar la investidura del gabinete. Muchas gracias a Raúl Chanamé y a José Elice por estar con nosotros esta mañana, muy gentiles por su presencia. Y vamos a escuchar ahora, como tratamos de hacer siempre en Exitosa, los problemas de las personas comunes y corrientes, de los ciudadanos de la calle, como decimos, que enfrentan cotidianamente dificultades y que lamentablemente no son atendidos como deberían.